No me lo va a creer, pero eh, déjame decirte, déjame decirte esto. Eh, Te quiero pedir perdón porque mm, por este video. O sea, no sé cómo vaya a salir. Ah, de hecho, yo no iba a hacer este video. Yo me senté aquí y empecé a preparar todo pensando en continuar con los estudios de Isaías. De hecho, aquí estoy en Isaías. Ya nada más iba a poner el capítulo 53, que es donde acabo de terminar y empezar el 54. Pues me senté aquí y preparé todo pensando en Isaías. Y puse estas frutas aquí, puse mi celular ahí enfrente y me senté ahí para ver cómo se miraba la imagen con las frutas, con el tono azul, la Biblia, esta puerta que está acá atrás, en fin. Y entonces dije, pues empecé a sentir, a pensar que pues Isaías, lo que estoy hablando de Isaías, pues no va con los frutos que están aquí. Y nomás iba a poner este plátano, mira, iba a poner este sí de veras, ¿no? Estos no. Me lo traje para comérmelo ahorita en la mediodía. Nomás iba a poner ese plátano. Pero empecé a poner más frutos y dije, no, estas frutas no van con Isaías, no. Y ya me quedé sentado ahí en la silla viendo y pensando y de pronto empezó a inquietarme el Espíritu de Dios. Empecé a sentir algo acerca de los frutos de un cristiano. Y bueno, y me quedé ahí sentado, no tengo ningún versículo preparado, nada. Y hace tiempo que tengo inquietud por hablar un poco acerca de la madurez de un cristiano. Porque hay algo que tienes que entender, y no te engañes, no te engañes. En las iglesias, en cualquier congregación, hay todo tipo de cristianos, todo tipo de hijos de Dios. Hay unos que son muy humildes, pero otros son muy soberbios. Y están ahí, o suben al altar. Tienen una soberbia impresionante. Hay otros que leen mucho la Biblia y otros que no. No les interesa mucho la palabra del Señor. Sobreviven con unos cuantos versículos. Otros sí oran en sus casas, tienen sus devocionales personales, ¿verdad? Buscan al Señor, pero muchos no. Van a la iglesia, sí, sirven en la iglesia, pero no les gusta orar. Hay cristianos que andan hablando mal de ti, mal del pastor. O sea, en las iglesias hay murmuraciones, hay adulterio, hay pecado. Hay pecado dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las mismas iglesias, de las mismas congregaciones. Entonces, hay cristianos de todo tipo. Hay cristianos recién convertidos que andan en el primer amor y aleluya, gloria a Dios, y danzan y gritan y todo. Y hay cristianos que empiezan así y a los 3 meses ya no los ves. Porque vinieron al Señor. Mira, déjame ir, por ejemplo, a ver, a Lucas. A ver aquí, Lucas, mira aquí. Dice, estoy en la parábola del sembrador, ¿verdad? Y los de la piedra, los de sobre la piedra,
dice, son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahora, los de las junto al camino. Los de junto al camino, no, fíjate, no están en el camino, están junto al camino. Son los que, dice, oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. Y se salven. Y se las quita el diablo. Creen por un tiempo, se gozan, están ahí en la iglesia un tiempo. Otros vienen por interés de que Dios les resuelva algún problema o encontrar una novia o que se arregle su problema de divorcio. Tantas cosas. Y luego Dios no les contesta como ellos querían y pues se van de la iglesia y se van hablando pestes, ¿verdad? Y hablan mal de todos. Entonces, a ver, vamos a quitarnos de la cabeza aquello de que en mi congregación, no hombre, todas las hermanas son maravillosas, son preciosas hijas del Señor, llenas, no es cierto, no es cierto. Y vamos, yo no estoy hablando mal del cuerpo de Cristo, yo no estoy hablando mal de ninguna congregación, eso que quede claro. Hay un cuerpo de Cristo fiel, hay una iglesia fiel. En medio de todas las iglesias, de todas las congregaciones, sí, hay siervos de Dios y siervas del Señor, y de eso es a los que yo quiero hablar en esta serie de videos que nace en este momento, que nació hace 10 minutos que estaba yo sentado ahí detrás del celular. De ellos quiero hablar. De esos hermanos y hermanas fieles, consagrados, que aman al Señor y que han alcanzado cierta madurez. En medio de todo, han avanzado, se han preparado y han alcanzado madurez. Pero el estado normal de cualquier congregación es que sí, hay hermanitos muy... Es más, Corintios lo dice, mira, voy a Corintios, acuérdate de Corintios capítulo 3, ahí se lo dice Pablo, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, en las congregaciones hay niños espirituales que no han crecido, que no han avanzado, que no han entendido plenamente cómo debe ser su relación con el Señor, que no conocen bien el propósito de Dios para sus vidas. Y pues son carnales. Viven un poco en el mundo y un poco en la iglesia. Y eso sucede así. ¡Adelante! ¿Quién es? Bien, ahora voy. Bien, les dije que le quería pedir perdón por este video porque no sé realmente cómo vaya a desarrollarlo ni mal, y no tengo versículos preparados ni nada. Oigo una voz afuera que me grita, pastor, bueno, déjenme ver, ahorita regreso. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, una disculpa, tuve que interrumpir el video, pero sí era necesario. Era una situación de una necesidad importante en un amigo mío, pues acerca de la muerte de una persona el día de ayer. Entonces, bueno, ya pudimos platicar un poco y bueno, se fue más tranquilo. Bien, niños en Cristo. Dice
Les quise hablar como espirituales y no pude. ¿Por qué? Porque pues todavía sois carnales. Os di a beber leche y no vianda porque no erais capaces, dice Pablo, ni sois capaces todavía. Entonces hay en las congregaciones muchos fieles que son muy conformistas. Creen que la vida cristiana es ir a pasársela bonito allí en la iglesia, a cantar, a escuchar cantos bonitos y a convivir un poco ahí, porque pues se la pasa uno muy bien ahí con los hermanos. Hay congregaciones donde pues aparte hay convivencia o hay comen juntos y se la pasa bien y es un buen rato. Se integran a ese tipo de convivencia nada más y oyen un poco de palabra de Dios y ya. Más de eso no buscan. No hay vida de oración, no leen la palabra, no buscan consagrarse más al Señor, van de domingo a domingo y nada más. Y luego dejan de ir varias semanas y luego se aparecen otra vez y bueno, así hay muchos cristianos. ¿Son hermanos en Cristo? Pero sí son hermanos. Pero no han buscado más de Dios, no quieren más de Dios. No se esfuerzan, no perseveran. En el mismo, creo que en Lucas, donde estábamos con la parábola del sembrador, me parece que allí el Señor Jesucristo usa la palabra perseverar, con perseverancia. Sí, aquí está. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Retienen la palabra oída. Los cristianos carnales, los que nada más van y brincan ahí los domingos y gritan y aplauden sin entender, son muy emocionalistas, muy emocionales. Hay alabanzas que no les gustan y hay alabanzas que les gustan mucho y hasta lloran y se emocionan con ciertos predicadores porque son ellos muy emocionalistas. Son cristianos carnales, pero dice, hay algunos que sí retienen la palabra y otros no. O sea, estos retienen la palabra, ¿por qué? Porque aman la palabra. Pero esos otros cristianos que son carnales, que son un tanto mundanos, que no han sido transformados en su mentalidad, no buscan, no leen, no oran, no perseveran. En la vida cristiana hay que perseverar.
En la vida cristiana hay que perseverar. No dan fruto. No dan fruto. Tienen frutos pequeños. No han entendido lo que dice Romanos. Mira, déjame, voy aquí a Romanos. Este versículo pues lo conocemos, pero no basta conocerlo, No basta conocerlo. Mira, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un culto racional, con entendimiento, con propósito, el culto que yo debo darle a Dios. Pero hay cristianos carnales que se dejan llevar por todo, no tienen discernimiento, viven una vida cristiana muy pobre. No dan fruto, no crecen, son enanos espirituales. Pero ellos creen, ellos se sienten maravillosamente bien. Sienten que tienen una relación con Dios como nadie. Creen que conocen a Dios y no lo conocen. Y sí son hermanos en Cristo. Pero a la hora de la prueba, a la hora que vienen los ataques del diablo, están en gravísimos problemas. El diablo los engaña muy fácil, porque son, como no les interesa. El diablo los engaña muy fácil. Y la palabra que cayó entre espinos, estos son los que oyen y se gozan, ¿verdad? Y alaban al Señor y danzan en la iglesia, sirven en la iglesia, pero yéndose, o sea, ya en su vida diaria, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mira, las iglesias están llenas de cristianos así. Y ahí andan en los placeres de la vida, bien metidos en cosas de la televisión, del cine, de los deportes, de las cosas terrenales, de negocios, y son su prioridad. Van a la iglesia otra vez, diezman, llevan Biblia, todo. Pero es una relación muy pobre. No hay crecimiento, no hay transformación. ¿Se sienten bien? Pero son cristianos carnales, son niños en Cristo. Oh, te contaría tantas cosas. Mas la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto. Pero aquí viene la clave. Dice, con
perseverancia. Con perseverancia. Estos pobres cristianos no crecen porque no perseveran en buscar a Dios, en conocer a Dios. Se conforman con muy poco, con un poquito de cristiandad y apariencia, de emocionalismo, de religiosidad, y no perseveran. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Estos cristianitos no han transformado su entendimiento. Dice, transformaos por medio de la renovación. Renovar el entendimiento. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, no conocen la voluntad de Dios. Conocen un poco de la voluntad de Dios. ¿Son salvos? Sí, son salvos. Son salvos. Pero no le quieren dar a Dios más tiempo, más de su vida. No hay renovación. En las iglesias, pues, hay cristianos de todo tipo. Hay cristianos o cristianas que sí van a la iglesia, se gozan en los tiempos de culto, pero ya después de ahí visten de una manera desagradable a Dios. Ven muchas cosas desagradables al Señor. Oyen mucha música desagradable al Señor. Y creen que esa música mundana no les afecta. Creen que no tiene nada de malo vestir así. Vosotros pues, poniendo toda diligencia, por esto mismo, diligencia. Ya Cristo nos habló de perseverancia. Ahora aquí, Pedro nos habla de diligencia, diligentes, esforzados en las cosas del Señor. Añadid a vuestra fe. A ver, esos cristianos, déjame ver, no quiero que te vayas a ofender por la palabra que voy a usar, ¿sí? Esos cristianos mediocres, ya tienen 15 años, 20 años, 5 años, y están donde mismo. Y no les interesa dar frutos espirituales. No les interesa controlar la carne, controlar sus ojos, controlar su lengua, perfeccionar su vida espiritual. No les interesa. Sí tienen fe. Sí aman al Señor.
Sí son salvos. Pero nunca entendieron que en la vida cristiana, que venimos a Cristo y empezamos a conocer del Señor, y que la voluntad perfecta de Dios para todos sus hijos es que vayamos creciendo, madurando, perfeccionándonos para Él. Dios quiere que se perfeccione la fe. Dice aquí que tienen fe. Ahora, ya tienes fe, pues añade a la fe virtud. O sea, ahora deja que sea transformada tu conducta, llena de virtudes, dignas de arrepentimiento, frutos. Llénate de frutos. Dios quiere que demos fruto. Primero nos llama al camino. Pero eso no es todo. Andábamos en pecado, Dios nos limpia. Teníamos una mente extraviada, venimos a Cristo, Dios limpia nuestra mente. Pero eso no es todo. Ahora vamos a ser enseñados en el camino de Dios. No, estos cristianitos mediocres no quieren que los enseñen. No quieren aprender nada. Añadir a la virtud conocimiento. ¡Conocimiento! Esta es la voluntad del Señor. Que no te quedes como un cristiano sencillo, nada más con lo básico. Dice, añadir conocimiento. Mira, ahí mismo, estoy en 2 de Pedro capítulo 1, mira el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Cómo? En el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. O sea, Dios quiere que una vez que venimos a los pies del Señor, ahora conozcamos al Padre, conozcamos al Espíritu Santo, conozcamos a Jesucristo. Dios quiere enseñarnos sabiduría para vivir. No que nos quedemos nada más con el Cristo sana, Cristo salva, Jesús es el Señor, todo lo puedo en Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es de kinder. Entonces déjame decirte que en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo de Cristo, hay niveles. Hay quienes están en el kinder espiritual, otros ya avanzaron a la primaria, otros ahí vamos, déjame ponerme pues en la secundaria espiritual, y otros ya van más arriba, ya van en una universidad profesional, otros ya van en una, estoy más o menos hablando de lo que es el organigrama educativo en México, ¿no? Otros van en licenciatura espiritual, otros ya van llegando al doctorado espiritual. ¡Oh, Señor! Porque han perseverado, porque han buscado, porque han crecido, porque han sido enseñados. Añadir conocimiento.
Ahora, al conocimiento, añádele dominio propio. Y cuando ya tengas dominio propio, añádele paciencia. Y cuando ya tengas paciencia, añádele piedad. Y cuando ya te llenes y perfecciones la piedad, agrégale afecto fraternal. Y cuando ya tengas mucho afecto fraternal, agrégale amor. El amor perfecto, el vínculo perfecto. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjate nada más, Dios quiere que estas cosas y otras semejantes a estas, sabiduría, por ejemplo, el gozo, la paz, la humildad, la mansedumbre, la justicia, la santidad, en todo eso Dios quiere que crezcamos. Esos son los frutos, las virtudes que Dios quiere que tú tengas, que yo tenga. No que nos quedemos como cristianos mediocres, que no se esfuerzan. Y que le echen la culpa al pastor. No, en esta iglesia no nos enseñan. No, en esta iglesia todos son unos hipócritas. No, en esta iglesia no hay amor. Y ahí se quedan patinando. Queriendo justificar queriendo justificar su flojera espiritual, su necedad espiritual, su pobreza espiritual, acusando a otros. O sea, yo no crezco por culpa de ellos. Qué pobreza, ¿eh? Qué pobreza. Perdón, pero qué pobreza. El problema no es la iglesia. El problema no son los hermanos. El problema eres tú. Si no creces, es por tu culpa. Si no perseveras, si no te perfeccionas, es por tu culpa. Si andas en el mundo, es por tu culpa. Si eres más carnal que espiritual, es por tu culpa. Es por mi culpa. Yo soy el culpable de mi crecimiento espiritual. Dios quiere que yo crezca, que yo madure, sí. Pero para eso tengo que trabajar. Tengo que ser diligente. Me tengo que esforzar. Porque si estas cosas están con vosotros y abundan, estas cosas, la fe, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, todo, si están contigo y abundan, no os dejarán estar ociosos, flojos, perezosos, los que no crecen. Los que no quieren ir a los cultos entre semana, por ejemplo, o a las otras reuniones donde va a haber crecimiento espiritual, riqueza espiritual. Los flojos no quieren orar, se fastidian espiritualmente, no les gusta, no aman la palabra de Dios. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. O sea, los flojos espiritualmente, los perezosos espiritualmente, no van a dar fruto. No van a dar fruto. Dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, o sea, el que se esfuerza, el que busca estas cosas, el que se dedica al Señor, el que se consagra al Señor, el que se aleja del mundo, va a crecer y va a dar mucho fruto. Pero el que no tiene estas cosas, dice aquí, tiene la vista muy corta. Es ciego. Sí, está en la iglesia, pero es ciego. Sirve en el altar, pero es ciego.
canta ahí en el grupo de alabanza, danza a la hora de las alabanzas, pero es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo siempre he tenido carga por esto. Yo no te estoy diciendo que te salgas de la iglesia, ¿ok? No, en ninguna manera. Sino que entendamos que Dios nos da el libre albedrío y que Dios nos da la oportunidad y su voluntad es que nosotros nos perfeccionemos. Mira lo que dice, aquí termino, Hebreos capítulo 5. Dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo que tienes en la iglesia, que tienes en Cristo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. No, esos cristianitos vienen la prueba y ahí están enluchados. Y hay que enseñarles otra vez que Cristo les ama, que Dios es fiel, y ahí están patinando. En lugar de que ellos ya estén ayudando a otros, sirviéndoles a otros, enseñando a otros, ahí están ellos buscando el apapacho espiritual, que les apapache en su carnalidad, que les apapache en su pecado. Pastor, estoy en depresión, pastor, me siento triste porque la hermana fulana no me invitó a su cumpleaños, pastor. Y por muchas tonterías espirituales. Son niños. Quieren que se les atienda. Porque debiendo ser ya maestros, todavía necesitan, como niños, que se les cuide, que se les dé lechita espiritual. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Uy, qué tremendo, es Hebreos, ¿eh? Dios quiere que dejemos de ser niños y que vayamos creciendo y que estemos maduros para tomar alimento sólido, verdades sólidas, sabiduría sólida, revelación sólida de la palabra del Señor, de su voluntad. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Dice, porque es niño. Porque es niño. Bueno, pues esto es lo que... Pues agradezco al Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre mío. Que se espere Isaías, ni modo. Isaías, espérate, luego sigo contigo. Pero cuando me senté allí para ver por el video para acá, estos frutos, no, estos frutos, el Espíritu Santo me habló. Y me recordó. Que siempre he tenido mucha inquietud por dejar bien claro esta verdad de la palabra del Señor, que está en ti, es decisión tuya, quedarte como un niño espiritual o crecer y alcanzar la madurez. Pero el alimento sólido es, atención, para los que han alcanzado madurez.
para los que han alcanzado madurez. En una congregación sí hay cristianos maduros. Hay muchos niños, pero hay cristianos maduros. Y de esto voy a empezar a desarrollar una serie de videos. Yo pudiera decir que serán como algunos 20 videos, quizá 25 o 30, donde quiero comentar, hablar sobre estos siervos y siervas del Señor que han alcanzado madurez. ¿Cómo es un cristiano maduro? ¿Cómo habla? ¿Cómo viste? ¿Cómo piensa? ¿Qué frutos tiene un cristiano maduro? ¿Cómo podemos identificar a estos siervos y siervas del Señor que son de enorme, de grandísima bendición en el cuerpo de Cristo? Porque han alcanzado madurez. Esta es la perfecta voluntad del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, lo primero que se te enseñó cuando llegaste al Señor, el ABC del Evangelio, dice, eso déjalo ya. Dice, vamos adelante, dice, a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Una perfección que Dios tiene para ti, para mí, para todos sus hijos. Para aquellos que desean ser llenos cada día más de su Espíritu Santo, llenos de su palabra, llenos del amor de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del conocimiento de Dios. Amados hermanos, agradezco al Señor que me haya permitido hablaros de este tema que creo que lo necesitamos mucho. Deseo con todo mi corazón que estos videos que estaré subiendo acerca de la madurez espiritual, subiré también alguno de ellos que nos enseñe a qué tengo que hacer para alcanzar madurez espiritual. Espero que puedan edificar nuestras vidas. Bendiciones.